¿Listo? 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes, mi nombre es Edna Quintero Buenas tardes, yo soy Fabio León. y a través de este video queremos desarrollar la competencia 1 del saber de la materia educación virtual. Inicialmente estaban planteadas la realización de unas lecturas y después socializar o comentar entre nosotros esas lecturas, que fue la metodología que nosotros utilizamos. En los últimos 20 años, los avances tecnológicos cada vez se involucran más en nuestra vida cotidiana. Y entre los aspectos más importantes está la educación, donde se ha cambiado la figura del docente como el centro del conocimiento y actualmente la utilización de estas tecnologías de la información y las comunicaciones permiten aprender utilizando ambientes grupales, contrario a lo que podríamos pensar de que la educación se hace de manera individual en un computador. Venimos de unos antecedentes en los cuales la educación a distancia era una educación desvirtuada y se consideraba que era de mala calidad. Digamos que esta educación ha pasado por unas fases. La primera fase era donde simplemente la persona recibía una información que generalmente era escrita, después respondía a unos exámenes y las enviaba. La segunda, que fue un poco más de avance, digamos, tecnológico, era que se introducía la radio o incluso la televisión para aprender, pero la interacción, digamos, que tampoco era directa. Y posteriormente, que es el avance grande que hemos tenido con la tecnología, es el concepto actual que tenemos de educación virtual, donde tenemos, por ejemplo, el e-learning, donde se permite una interacción adicional entre los docentes y estudiantes, e incluso entre los mismos estudiantes, pues que es algo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta conversación. Identificamos nosotros en la socialización previa que habíamos hecho que el problema principal o la situación principal es identificar ese concepto real de educación virtual y ponerlo en los contextos de los trabajos nuestros o en el contexto educativo real. Bueno, ¿qué es la educación virtual? Entendemos básicamente como educación virtual aquellos métodos de enseñanza-aprendizaje que utilizan las redes y las tecnologías de la información y las comunicaciones para el aprendizaje. Esto implica un cambio de forma de aprendizaje de la clásica a una educación moderna. Pero ¿qué ventajas permite la educación virtual? Por un lado, permite consultar expertos y compartir información inmediatamente con compañeros en tiempo real y desde cualquier parte del mundo. Por otro lado, los mismos docentes pueden acompañar directamente a los alumnos también desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. Además, facilita la formación continuada de grupos de grupos sociales o de empresas, y también es importante recalcar que requiere un importante esfuerzo por parte tanto de los estudiantes como del docente, como de las instituciones que imparten educación. ¿Tú nos podrías explicar qué desventajas has visto en la educación virtual? Sí, digamos que la educación virtual ha mejorado un poco esta desventaja de la que voy a hablar, y es como la brecha grande que había de falta de comunicación directa o de interacción directa inicialmente planteada entre el docente y el estudiante. El estudiante a veces se sentía solo o se sentía un poco aislado, pero de pronto, como tenemos pensado hablar un poco más adelante de las ventajas y desventajas, quisiera reforzar en esta definición que tú hiciste y que nos ampliaste un poco, que hay que tener en cuenta en los modelos educativos que la educación a distancia no debe excluir el aula tradicional. Entonces, la educación virtual, pues es toda, como tú lo dijiste, la que se hace en el ciberespacio, pero no siempre debe excluirse de los escenarios tradicionales, por ejemplo, de las universidades o de las escuelas tradicionales. Un tema, digamos, cuando tú me planteas esto de las ventajas y desventajas, un tema que me surge a mí como con mucha intensidad es cómo garantizar esa calidad de esos procesos educativos que se hacen, digamos, por el learning o por el ciberespacio.
Y una manera de garantizarla es combatiendo las desventajas. Y combatiendo las desventajas es, lo primero es que debemos asegurarnos de tener unos contenidos de calidad y que evalúen procesos de manera adecuada. Digamos que eso implicaría un trabajo mayor casi siempre por parte del docente, porque no es solamente hacer el contenido de calidad y subirlo en la red o subirlo en la plataforma, sino que tenemos que ingeniarnos nosotros como docentes la manera de que ese estudiante quede completamente atrapado y conectado con nosotros para poder valorar ese proceso de aprendizaje. Porque así tengamos toda la tecnología disponible, si el contenido o la manera de evaluar el proceso o de mirar el proceso no es adecuada, va a ser un fracaso. Pero por el contrario, si de pronto solamente tenemos una plataforma sencilla y unos contenidos pedagógicos excelentes, el proceso va a ser un éxito. No sé, ¿tú qué opinas de eso? Hay una frase que resume eso y es que si tenemos un método de enseñanza malo, a pesar de que tengamos todos los medios y todas las redes, no vamos a lograr una educación de calidad. Por el contrario, si tenemos un método de enseñanza adecuado, si así no tengamos todos los medios de información, podemos lograr una educación adecuada. Ahora sí era lo que habíamos planteado inicialmente. Digamos que ya hemos comentado algo de las ventajas y desventajas. ¿Alguna otra adicional a las que habíamos comentado? Siempre se ha dicho que tal vez la educación virtual podría acabar con las universidades de ladrillo. Y tal vez esto no sea así. Tal vez las universidades de ladrillo y los espacios geográficos que ella permiten complementar la información virtual, ya que hay ciertas actividades que no se pueden desarrollar en la red, como los laboratorios de química, física, simulaciones médicas, que serían muy útiles complementarlos con los espacios geográficos que da la Universidad de Ladrillo. Por otro lado, me parece importante resaltar que es importante para nuestro país qué desarrollar con respecto a la educación virtual. Tiene que incorporarse, si un país como el nuestro no se incorpora dentro de la educación virtual, va a tener una desventaja con respecto a países desarrollados que ya la han incorporado, y va a ser perjudicial para la educación de nosotros a futuro. ¿Qué peligro tiene la educación virtual? Algunos autores consideran que se podrían repetir los esquemas tradicionales, donde se incorpora información, donde una persona emite un artículo o un foro donde expresa directamente sus ideas sin permitir la participación de otros. Tenemos que generar actividades novedosas que permitan integrar, y especialmente integrar a todos los componentes de la red. Yo creo que una desventaja grande que tiene, y la seguimos viviendo nosotros a pesar de no ser una generación, digamos, de ser como una generación intermedia en la educación, una desventaja grande es la resistencia al cambio. Es el creer que si no se imparte una docencia magistral, seguramente el aprendizaje va a ser menor, o es el creer que si el estudiante se sienta al frente del computador, no lo va a hacer adecuadamente porque no tiene alguien que le esté diciendo. Una desventaja que tiene a veces es la soledad, y yo hablaba de eso cuando hablábamos de la autonomía. No todo el mundo ha aprendido a estudiar de manera autónoma, entonces la soledad termina siendo una desventaja que se ha ido mejorando con la introducción de la parte social en las plataformas o en los procesos. Una desventaja que puede ser grande para nosotros es que para implementar una educación virtual de calidad, el que tiene que hacer el mayor esfuerzo inicial es el docente, y requiere más tiempo del docente. Digamos que eso puede ser visto como una ventaja cuando se ve el producto, pero como una desventaja cuando se está preparando. Y una que puede ser vista como ventaja o desventaja es que debe haber ciertas habilidades en el manejo de la tecnología. Puede ser una desventaja si no se tienen, pero puede ser una ventaja si se tienen, o puede ser una desventaja que se puede convertir en una ventaja si la persona decide que le toca aprender primero determinadas manejo tecnológico, y en algún momento ese problema se convierte en una oportunidad para mejorar y seguramente se logra.
Y habíamos comentado también en la parte previa, Fabio, si recuerdas, respecto al e-learning, que esto casi que resume la ventaja principal que tiene la educación virtual en este momento. Y es que con el e-learning lo que hay es a todas esas estrategias y procesos de aprendizaje mediados en línea, en el ciberespacio, con la tecnología, se han involucrado la parte social, donde es posible que el alumno tenga una interacción social y un sentido de comunidad, que es lo que vemos que nos está pasando con el grupo. No conocemos todavía muchas personas, pero ya se notan unos más participativos, unos más concretos. Digamos que uno siente identidad con el grupo, que todo el mundo va más o menos con una posibilidad de opinar igual a la de los demás. Esto disminuye algunas desventajas de las que habíamos visto. Y pues lo que habíamos visto principalmente era que lo que le faltaba o lo que le sigue faltando al e-learning es el compromiso o ese sentido de comunidad o ese sentido de grupo social, que el e-learning pues digamos que es casi que lo que va a mediar la educación virtual en el futuro. No sé qué opinas de esto. De acuerdo, lo que pensamos que era una desventaja para la educación virtual, que era la soledad del alumno, pues se está viendo complementada con la participación de los demás alumnos a través de la red, y ya vemos como a través de foros, nosotros mismos que estamos aprendiendo cada día más de esto, vemos como encontramos más alumnos, más compañeros a través de las redes. Y a futuro, ¿qué nos queda con respecto a la educación virtual? Es interesante, es prometedor, va a ser universal, tendrá que llegar a todos los lugares del mundo, a todos los sitios más recónditos. Pero ¿qué nos queda a nosotros como docentes? Creo que tenemos que rehacer los currículos que sean acordes al acceso a las nuevas tecnologías, a las situaciones políticas, sociales y culturales de las comunidades. Creo que ese es nuestro gran reto, nosotros que nos estamos preparando como docentes en educación virtual. Y pues una cosa, digamos que esto por supuesto resume prácticamente todo lo que hablamos, y es la última parte, que es productiva, que la educación, no solamente la educación en general y más aún la educación virtual, tiene que mostrarse como de calidad y excelencia, haciendo producción intelectual o producción de conocimiento que debe salir de los mismos alumnos y también de los profesores, pero la producción estaba limitada a los profesores o a los trabajos de grado, y ahora este tipo de educación favorece que de pronto uno tenga algún producto académico como resultado de ese proceso educativo. Los puntos suspensivos los dejamos porque no sabemos qué más vendrá, qué más tecnologías nos ayudarán, pero creo que lo que quisimos o lo que hemos comentado nosotros en el transcurso de estas lecturas es que no debemos olvidar siempre los contenidos y la parte pedagógica de la educación virtual, porque si no, no sería educación virtual, sería simplemente virtualidad. No sé si, Fabio, tengas algo más que decir. Bueno, querramos o no, yo creo que tenemos que involucrarnos con la educación virtual, sea para que nosotros aprendamos o para que desempeñemos nuestra labor como docentes a futuro. Listo. Muchas gracias. Pues con esto queremos agradecerles. Esta es una síntesis de nuestra actividad y un video que básicamente quise mostrar lo que nos pareció más importante a nosotros mostrar de las lecturas, no tanto repetir qué decían ellas, sino un punto de vista que teníamos nosotros. Muchas gracias.